nos vamos a meter en algo que tendría que ver también con estos temas, porque la idea es ver cómo incide, cómo impacta todo este año 2018 en la imagen de los principales íconos políticos, se podría decir, y también de cara al 2019, ¿por qué no? Para hablar del tema, estamos en comunicación con Pablo Cano, él es analista político y te damos la bienvenida. Pablo, Darío y Fernanda te saludan, ¿cómo te va? Darío, Fernanda, ¿cómo le va? A ustedes, saludos a los oyentes. Bueno, gracias. Mucho cuaderno, ¿no? Mucho cuaderno. Sí. Mucho cuaderno. Sí, mucho cuaderno. Yo hoy la verdad que hacemos algunos análisis a veces con Darío acá en el piso. Sí, en general no le hemos dado tanta relevancia al tema en su momento, sí, cuando estaban en agenda, ¿no? Creíamos que era parte de una gran movida de distracción en ciertos puntos también. Pero se perpetuó, entonces bueno, ¿no? hay que explicarlo a esto, y además cómo impacta en la imagen de los principales políticos de nuestro país. Pablo, te escuchamos a ver qué pudiste hasta el momento estudiar del tema, o si han hecho algún estudio, si has hecho algún estudio de campo sobre esto. Sí, totalmente, y antes que nada, Fernanda, Darío, déjame compartir con vos y con los que nos están escuchando en el tono coloquial lo que uno piensa respecto de esto, porque me parece que todos aquellos que hacemos estudio de datos, más allá o más acá de que tratamos de ser lo más fielmente posible al dato, tenemos una subjetividad, y creo que es bueno que todos aquellos que ven datos sepan de qué lugar uno habla. Yo creo que lo que está pasando en este momento en nuestro país es que nos estamos perdiendo una enorme oportunidad de ser serios respecto del debate de cómo agarran por el mango quienes siempre tienen la sartén por el mango y cómo se financia la política. Esto, como estaban contando ustedes al principio, va a estar siempre más tenido por el escandalete que por la búsqueda de una verdad jurídica y fáctica que la sociedad también se merece. Dicho esto, te cuento lo que la gente nos ha contestado. ¿Les parece? Dale. Hicieron... Por eso hicieron, digamos, hiciste un estudio, ya hay un estudio. Estudio de la provincia de Buenos Aires, más de 30.000 casos. Lo primero que preguntamos a la gente fue que estaban informadas respecto a los cuadernos. Altísimo nivel de conocimiento, casi el 83% de las personas preguntadas están al tanto de la causa de los cuadernos. Bien. Cuando vos le preguntas a la gente en qué medida creen que estas cosas que están sucediendo son verdaderas, las revelaciones, muy partida la opinión. La mitad cree que es mucho bastante, la otra mitad dice poco o nada. Sin embargo, el dato que nos pareció más saliente y más importante, y que se vincula con lo que contaba al principio, es que la gente, cuando le hablas un poquito, le preguntás por la figura del arrepentido y qué opina del arrepentido, es muy notorio, muy marcado cómo la sociedad está en desacuerdo con que los arrepentidos sean liberados. Claro. Clarísimo, le preguntamos, ¿está de acuerdo con que los imputados arrepentidos sean liberados después de declarar? El 70% prácticamente dice que no está de acuerdo. Y esto se vincula con lo que la sociedad percibe respecto de este tema. Una mitad de la sociedad cree que este hecho es o bien una cortina de humo para tapar lo que sucede en la economía, o inclusive una parte muy menor, cercana al 20%, lo encuadra en un esquema de persecución política a la oposición, al kirchnerismo en particular. Claro. Después hay un núcleo de la sociedad cercano al 45-50%, sí, ahí depende de la intensidad, que tiene más voluntad de creer que esto que se está estudiando, que está viendo a través de las causas del suboficial Centeno, porque uno también cuando nominaliza esto le pone un sentido. Son los cuadernos del suboficial Centeno, no son los cuadernos de la coima, como estoy viendo me tomo un café en un bar que tiene un canal de televisión. Claro. Son los cuadernos de un suboficial, chofer, que ha tenido una proverbial secuencia literaria y que está poniendo en evidencia todos estos hechos, que bueno, la justicia deberá contar si son ciertos o no. Claro. Frente a estas denuncias, ¿no? Porque entra un poco la lógica, a veces, a lo absurdo, porque es llamativo, ¿no? Un hombre escribiendo sobre los cuadernos, como casi una novela, ¿no? Una novela de coimas y de asociaciones ilícitas. ¿Cómo afecta? Literariamente es hermoso. Literariamente, o sea, podría ser una gran serie de Netflix, creo. Que podría ser una gran serie con su personaje principal, el chofer, como el García Lorca de las coimas, ¿no? Podría ser un poco eso. Pero frente a esto, afecta también, me imagino, al gobierno nacional, porque hubo, como vos me decís, hay un porcentaje que realmente cree lo que va sucediendo y otro que no. Y si uno va mirando, la imagen del gobierno nacional no ha dejado de caer
en relación a esto, y la de Cristina no ha dejado de subir tampoco. Eso es lo llamativo, porque en un momento de más caldeo, ¿no?, para el kirchnerismo, sigue creciendo su imagen y cayéndole a Mauricio Macri. ¿Cómo crees que responde a la lógica? Mira, Darío, eso te voy a hacer una observación respecto a lo que estás planteando. Los analistas políticos, los periodistas, los que estamos metidos en este tema más acá o más allá, hemos sido alcanzados por un logro de verdadero jefe político de este gobierno, que es Gran Barba. Sí. Es que nos ha hecho creer que la sociedad vota en función de empatía o no empatía con un candidato. La gente vota en función de representación de sus demandas políticas. Sus demandas políticas a veces son intensas y claras, hasta con un fuerte valor ideológico, y otras veces son mucho más simples, pero son demandas políticas. O sea, preciso del Estado determinada prestación, preciso de quien ejerce el gobierno en determinadas condiciones, y eso en definitiva se traduce después en una parte electoral. La gente vota por sus demandas, no vota a las personas. Las personas en tal caso terminan cubriendo ese lugar de demandas, y como ha demostrado la campaña del 2015 de Cambiemos, si uno la revisa puntualmente, se hizo cargo de un montón de demandas de la sociedad. Se me ocurre como arquetípica que iban a eliminar el impuesto al trabajo, y como la gente creyó en eso, lo votó. Pero no votó porque le caía bien Mauricio Macri. Votó porque la demanda de representación que esa persona tenía en ese momento electoral, Mauricio Macri le expresaba de manera mejor que otro candidato, por lo menos en ese momento. Dicho esto, sí. No, que pienso, esta lógica de quien logra absorber las demandas va a ser votado por la población, es como que pienso, ¿no?, en la Argentina, de la visión del populismo, a partir de, lo pienso desde Laclau, ¿no?, esta idea de el líder como encarnando demandas, llevándolas adelante, pero uno también no niega como nuestra raíz más partidaria de que hay mucha gente afiliada a los partidos y que tradicionalmente vota al partido y la verdad no le interesa demasiado quién va dentro del partido. ¿Esa lógica ya se está rompiendo o por ejemplo continúa? Yo creo que en cierto punto continúa. Hay sectores que dicen, no, yo voto mi partido y listo. Es que claramente lo que vos estás diciendo se concatena con lo que te mencionaba. O sea, un partido político es pues ya un conjunto de demandas de representación. Y por eso cuando hay una disciplina partidaria, cosa que en Argentina lamentablemente hemos perdido o venimos deteriorando a partir de la crisis del 2001, el conjunto de personas que están más cercanas a un partido, cercanas de una definición política más clara, inclusive de una militancia, saben que el candidato es un sucedáneo en función de una secuencia electoral, pero que lo que expresa esa persona es una demanda histórica que expresa el ideario de determinado partido. En Argentina, si me permitís un poquito de la digregación, está claro que el último gran parte de agua de esa representación ha sido el peronismo, que expresa un modelo de Estado en sus dos facetas más importantes: cómo recauda la plata del Estado y cómo gasta la plata del Estado. Y eso es lo que está en discusión, claro, desde la irrupción del peronismo para acá. Y esas demandas de representación han sido binarias en las cuales los modelos estaban más cerca o menos cerca de ese arquetípico esquema de representación política que va a generar el peronismo. Hoy lo que hemos tenido, lo que tenemos presente, y volviendo ya al tema de cuadernos y al tema de imágenes, es que hay una oposición y un oficialismo muy claro, porque es tan brutal la secuencia de gestión de este gobierno en cuanto a su impacto económico, que genera los límites de su representación muy claramente. Sí. Dicho de otra forma, hay que tener muchas ganas, mucha identificación con un ideario político o una demanda de representación que te hace pagar el gas y la luz 1000% más que hace un año, que te hace aumentar la nafta 4 veces en un bimestre, y sin embargo uno cree que esa demanda de representación que determinado actor expresa sigue siendo válida. Hoy vos tenés un 63% de la población que se plantea en oposición a este gobierno, que no aprueba la gestión. Eso te marca un universo. Es interesante pensarlo. Nosotros recordábamos, bueno, nuestro programa, me imagino a Guillermo lo conoces, nuestro programa se llama Rendición de Cuentas en honor a su concepto de accountability, ¿no?, de rendición de cuentas, y uno cuando vamos a la rendición de cuenta vertical, por ejemplo en el 2017, que fue la elección legislativa, la gente lo eligió nuevamente a Cambiemos, a pesar de que había tomado medidas y no había eliminado el impuesto a la ganancia, y cuando eliminó el cepo, que podíamos comprar dólares, se había disparado el precio, donde ya había tomado el camino hacia el tarifazo, donde ya se planteaba este modelo de redistribución
no redistributivo por parte del gobierno, y la gente lo volvió a elegir igual, por más que eran esas demandas que había encarnado, porque había hablado que iba a eliminar el impuesto a la ganancia, no lo eliminó, que no iba a devaluar y se había devaluado, que no iba a haber tarifazos, hizo tarifazos. Entonces, ¿cómo se corresponde que la gente siga votando un modelo al cual creyó que iba a encarnar su demanda y no las encarnó? Yo te voy a decir, ahí te hago una misión muy pequeña. Yo creo que, primero que no hay que subestimar a la sociedad. Claro. No, obvio. No hay que subestimarla aún en su rasgo, si se quiere, más ingenuo, porque la sociedad también tenía derecho a creer el discurso de Cambiemos. ¿Cuál fue el discurso del 2017 de Cambiemos? Un discurso de que lo que está pasando era necesario hacerlo porque habían dejado un descalabro y este esfuerzo después va a rendir sus frutos. Y si no continuamos en este camino va a ser peor. Claro. Esto se entronca con dos vectores clásicos en la política. Uno es que la sociedad tiende a buscar un equilibrio, una velocidad crucero en su conformación y no busca el conflicto. Claro. Entonces, si tengo en el gobierno un oficialismo y me dice, che, hay que hacer un esfuerzo más porque lo que había un quilombo, y yo trato de creerlo a eso porque creo que lo otro es más quilombo. Porque si se permite lo extremadamente coloquial en mi explicación. Sí, quedó clarísimo, Yo creo que eso fue una cuestión que trabajó muy bien Cambiemos y que en ese momento, déjame que te lo recuerdo también, hubo un mini granito económico, un mini pequeño volumen de consumo que generó en la sociedad como un mini desahogo. Comparada con el 2016, la sociedad en 2017 se sentía mejor. Comparada con el 2014, 2011, 2009, 2007, seguramente que no, pero también la sociedad tiene esa situación de proyectarse desde el corto plazo. Lo que está pasando hoy es exactamente al revés. Hoy la sociedad tiene pésima expectativa de futuro, arriba del 60% de un futuro complejo, tiene pésima expectativa de la capacidad del gobierno para manejar la crisis. Le preguntamos a la gente si piensa que el gobierno va a poder resolver el tema del dólar. 6 de cada 10 dicen que no. 6 cada 10. Dicen que no va a poder resolver el tema del dólar. ¿Y los otros 4 dicen que sí, o hay 2 y 2, o 3 y 1? No, los cuatro dicen, a ver, tenés un 30 que dice que sí y un 10 que no sabe. Que no sabe, no contesta. Pero bueno, en lo que hoy la sociedad, hoy Durán Barba no tiene expectativas para desarrollar en un escenario electoral. No tiene que contarle a la gente. Me parece que, y esto es absolutamente subjetivo, me parece que lo que estamos viendo como hecho judicial, policial, político, en algún lugar quiere arañar en el fondo de la lata, en esa percepción de la sociedad de terminemos de cerrar una etapa, aunque sea doloroso y que nos cueste un montón, pero terminemos de cerrar, apela a ese sentido de monstruo, porque lo que dejamos atrás es un monstruo que estamos viendo, porque lo que tengo para darte es nada, o sea, yo lo que tengo para darte es mayor desempleo, mayor inflación, no puedo manejar la moneda, tengo serios problemas con la seguridad, empieza a haber en algunos lugares del país unos desmanejos importantes en lo que pasa con el narcotráfico, no tengo nada bueno para contar. Entonces lo que puedo contarte como bueno, che, mira lo que está enfrente es mucho peor que yo. Parece que se están rascando en el fondo de lata de eso, pero insisto con esto no es dato, es más opinión. Que estamos teniendo, me estoy haciendo una opinión. Pablo, y si te digo que mi parecer, ¿no? Que Durán Barba no está trabajando puntualmente ahora. Como que yo creo que Durán Barba estuvo en campaña, estuvo los primeros 100 días de gobierno, y luego se relajó, se fue a su casa, debe hablar de vez en cuando con Mauricio Macri, pero no me lo imagino a él, porque no es muy su estilo el cómo está manejando las cosas el gobierno nacional. ¿Estarían a correcto o crees vos que él está en la parte de marketing de...? Yo creo que el jefe político de este gobierno es Durán Barba y su canal operativo es Marcos Peña. Visión subjetiva mía, creo que tiene una visión sobre todo política dura, creo que decir más claramente Marcos Peña de Durán Barba, porque vive acá, respecto de la conceptualización del peronismo como un verdadero problema estructural de Argentina. Claro. Entonces, desde ese lugar ordenan todo un relato político que a mi entender con sus más y sus menos escalobrados, y en función de eso ellos llevan adelante una gestión de gobierno. Lo que pasa es que vos en la gestión de gobierno hay que recordar lo que pasó con Julio César cuando volvía a Roma después de su batalla en las Galias. Vio que era un descontrol Roma
y antes de cualquier medida política dijo, denle de comer al pueblo. Claro. Entonces, esto pasa con Cambiemos. Ponele que están teniendo algún nivel de racionalidad política respecto a lo que quieren lograr y lo que están haciendo, pero la gente está pasando mal. Entonces la gente no analiza política, no puede ponerse a mirar estos hechos, mientras él quiera pagar la cuenta del gas, no puede pagar las expensas. Yo te digo una cosa, me quedé impactado con algo que yo no había visto hace mucho. Yo fui a hacer las compras a la panadería y vi una señora cliente a la panadería a pedir si le podían anotar un kilo de pan que lo pagaba a fin de mes. Ah, bueno, claro, ya es... A ver, yo vivo en invierno, no es que te estoy diciendo... Bueno, tenemos, nosotros lo dijimos con Darío, una señora que pagó en cuotas el postre Balcarce. Sí. Entonces... a esa gente, ¿qué le vas a hablar de afuera, no? Yo creo que en definitiva, si yo tuviese que hacer un estudio sobre esto, creo que si hubiera una intencionalidad política detrás de todo esto, es cruel para con la gente que está pasando mal. Porque ante todos esos problemas económicos que son graves, vos lo que le estás dando es una cucharada de aceite de ricino, por no decir una palabra más fuerte, solo para que profundice su dolor y su bronca. Pregunta así como para ir cerrando, Pablo, tiene que ver con la imagen en concreto, si lo han podido desglosar de este estudio o si tienen por fuera de este estudio algún dato que dé cuenta de cómo incide, por ejemplo, te digo Macri, Vidal, Cristina, cómo está la imagen de ellos después de la corrida cambiaria. La imagen de Macri sigue bajando, la imagen de Macri tiene un quiebra a partir de los hechos de la reforma previsional de diciembre pasado, y de ahí sigue bajando, poco más, poco menos, pero sigue bajando. Hoy agrupada su imagen tiene un 39,5 de imagen positiva y un 58 de negativa. Te da una salvedad en las imágenes positivas y negativas que te cuento como agrupadas. Luego agrupamos la imagen muy buena, buena y regular positiva como imagen positiva y la regular negativa, mala y muy mala, como imagen negativa. Macri tiene en lo positivo, tiene su mejor ratio, en la regular positiva, tiene negativo, tiene su mejor ratio en la muy mala, o sea, tiene una imagen mala, en serio. Mala, claro. Vidal salva un poco las papas en cuanto a imagen, está un poco no en cuanto a la gestión, también tiene un alto nivel de desaprobación de la gestión, no tanto como Macri, pero sí una desaprobación que está cercana al 50 y pico % largo, y en su imagen está también golpeada, pero todavía consigue lograr una imagen muy buena del 20%, que es un mérito en todo este desaguisado que están pasando. Cristina se mantiene estable, Cristina está en la imagen que viene manteniendo en nuestra medición, tenemos una serie ya de 1 año y medio, uno puede decir que está mejorando, pero mejorando, tampoco quiero pecar de subjetividad, está mejorando entre los márgenes de error. La imagen necesidad mejora, pero no mejora, pero a ver, está empardando la imagen positiva con la negativa. Pero te puedo decir que la oscilación de la imagen de Cristina es menos violenta que la de Vidal y Macri. O sea, Vidal y Macri claramente están teniendo un problema de su imagen, claramente. La oscilación en su serie, si yo te planteo la serie de diciembre para acá, es asombrosa. Mientras que la de Cristina está en una línea ascendente, suave pero ascendente, y Cristina tiene la fortaleza de un núcleo duro de imagen muy buena de 25%, que es la dirigente que tiene imagen muy buena, más alta del país, cosa que esto es un hecho inédito en los últimos meses, porque ese podio siempre lo tenía Vidal, que era la imagen la imagen muy buena, más alta de todas las mediciones nuestras. Hoy la tiene Cristina. ¿Podemos decir que es el peor año en tanto imagen de Vidal? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Porque uno va viendo eso, cómo se ha deshilachado, ¿no? La posibilidad entre la gestión, la imagen, como se desembarazó completamente. La primer Vidal del 2015, la Vidal del 2016 con la Vidal del 2018, hay un abismo entre esas dos. Mira, a ver, vamos a un lugar común, la gente no es tonta, forma parte de un gobierno que está generando las cosas que todos estamos hablando. Y si bien paga menos la cuenta que Macri, porque es claro que la paga menos, también la paga. Y claro, aparte, recordá, Darío, que una parte sustancial de la pobreza argentina está en la política que se gobierna. Y sobre eso ella no tiene ningún mérito para mostrar. Pero no es que lo diga yo, lo dicen los números que publica la UCA.
Bueno, mirá, hace 20 minutos lo que hablábamos con Fernanda era sobre que Vidal, cuando inicia su gestión en Provincia de Buenos Aires, cobra en coparticipación un número que se le adeudaba a la Provincia de Buenos Aires, lo cual le dio recursos para poder estabilizar algunas cuentas, poder mejorar algunas condiciones, pero que ese dinero se agotó después de 2 años y hoy ya no lo tiene, y hoy ya se ha profundizado el tema de despidos y la pobreza, bueno, como recién hablabas, el estudio de la UCA, incluso acá, bueno, en la ciudad de La Plata puntualmente, la Universidad Católica de La Plata hizo un propio estudio donde tenés números que la verdad son increíbles, donde se habla de que 8 de cada 10 vecinos de La Plata no tienen cloacas, por ejemplo, en las periferias, y se profundiza cada vez más esta situación de segregación. Pero está claro que la gente se está preguntando qué pasó con la plata que recibió Vidal, ¿no? Claro, yo creo que eso fue como que se fumó en gastos corrientes los primeros 2 años y hoy ya no están y estamos volviendo a esta idea de la provincia sin dinero y mal administrado, el poco que tiene. Casi como es una alarma del auto, sí. no pasa nada, nosotros tranquilos. Digo, ahí le están... mira, casi que lo que está pasando con Vidal es como un déjà vu de lo que le pasa a la provincia de Buenos Aires. Claro. Que en algún momento siempre pareciera que tienen las condiciones políticas y económicas para despegar, pero a la hora de los números termina poniendo la mayor cuota de pobreza en la torta de pobreza nacional. Pablo, para irnos despidiendo, ahora sí, la última por mi parte, ¿están midiendo, digamos, este posible lanzamiento de Marcelo Hugo Tinelli? ¿Se está evaluando? ¿Ustedes cómo lo evalúan? Nosotros no hemos medido puntualmente a Tinelli, sí hemos medido las posibilidades de surgimiento de otras figuras, sí. Pero no por medición de datos, sino por cruzamiento del relevamiento que hacemos. Uno va levantando un montón de datos y va viendo qué espacio hay para una tercera figura, un outsider. Claro. Lo que nos da a nosotros es que ese espacio no es un espacio mayoritario ni por casualidad. Hoy primero que la opción disruptiva vendría por el lado de la oposición, no por el oficialismo. Bien. El oficialismo hoy sigue concentrando, Macri sigue concentrando hegemónicamente su representación. Bien. Se achica, pero sigue siendo él. En el lado de la oposición, vos podrías buscarlo por el lado de las personas que están planteando ante la pregunta de selección electoral o sobre la cuestión económica, te plantean o un no sabe o te plantean un disgusto muy grande. O sea, no saben en términos electorales a quién votarían, pero están enojados con este gobierno. Con lo cual no eligen una opción de la oposición de las que son conocidas, ¿no? Cristina, Massa, que se te ocurra. Eso, y son 10, 15 puntos unificados todos en una sola persona. 10, 15 puntos en un escenario que vos tenés al oficialismo con un 30 puntos de base o de pecho hoy, pero 30 puntos, la figura más importante de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, entre 30 y 35, y el resto tiene que repartirse con algún candidato de la izquierda, con algún candidato, ponerle del progresismo, inclusive con una figura disruptiva. ¿Massa se pinchó? Yo creo que Massa estuvo, a ver, subjetivamente y con respeto, Massa siempre estuvo inflado porque la demanda de representación de Massa no existía tan grande. Claro. O sea, no había una demanda de representación de un ancho amigo del medio. No estaba. Claro. Entonces, a ver, no es que yo digo se pinchó Massa, no, la verdad que en realidad, si me preguntás qué pienso de Massa como actor político, creo que es una persona respetable porque en términos políticos consolida en su persona una representación de 10 puntos que la viene manteniendo hace rato. Y que no es menor eso. A lo que hoy es, para un tipo que viene del peronismo, eso es prácticamente un calvario, porque no sos nunca opción de poder. Pero tampoco te dejas soltar y decir no me presento más, porque vos decís, che, bueno, tengo un pisito. Es muy personal eso. Es como, tengo un pisito, pero tengo... Yo profesor de Massa le diría, mirá, estás en este lugar, venís en este lugar después de las elecciones. Anda a la provincia. El contexto es esto, y sí, tenés que empezar a resetear el calendario. No, dejá Nación y anda a la provincia, un poco podría ser eso. Resetear el calendario, resetear el GPS, porque es un esfuerzo importante, y aparte es valioso lo que conserva, Sí, obvio. Bien. Pablo, te agradecemos. Pablo, muchas gracias, sí. Un gusto, Fernando, un gusto
solo de los oyentes. Seguramente lo vamos a estar hablando en otro momento, te vamos a estar consultando. Las campañas, ¿no? Porque, claro, hay tanto para preguntarte en relación a las elecciones, pues también se está hablando de desdoblamiento, de adelantamiento, un montón de variantes que también ahora se nos haría muy extensa la entrevista, así que te vamos a estar hablando en breve. Cuando quieran, cuenten conmigo. Muchas gracias. Hasta luego. Pablo Cano, analista político. Acabamos de hablar un poco sobre estudios que han hecho relevamientos sobre la provincia, 3.000 casos, lo cual no es